Tantum eum sacramentum veneremus celum et antiquum documentum noce afflictum presse fide supplementum Bienvenidos, queridos hermanos, a esta tercera conferencia del curso virtual de Habla al Mundo sobre la Divina Misericordia. En esta conferencia vamos a tratar el tema del amor eucarístico de Santa Faustina y el culto de la Iglesia. Como bien sabemos, la Divina Misericordia prepara al mundo para la segunda venida del Señor. Esto es clarísimo en distintos términos, tanto palabras del Señor a Santa Faustina como de la Santísima Virgen María, y ella misma, consciente de su misión de preparar al mundo, de impetrar misericordia por la humanidad en este tiempo de espera, como también los demás elementos nos van a ilustrar sobre este misterio que la Iglesia, desde el primer momento de la partida del Señor, de su ascensión, anhela y clama por su venida. Ahora, bien sabemos que en esta preparación para su segunda venida va a ser precedida por distintas pruebas, de las cuales nos habla claramente el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 675. Esta gran prueba que la Iglesia va a pasar atravesando este misterio de la iniquidad, cuya cumbre o cima de tal misterio de iniquidad va a ser la aparición del Anticristo. Toda esta prueba por la que la Iglesia debe pasar ya es preparada, sostenida por el Señor a través de su Santísima Madre, a través de estas revelaciones privadas, con todos los auxilios que el Espíritu Santo va dando a la Iglesia. Particularmente vemos que, dice el Catecismo, que esta venida del Señor va a ser precedida por esta gran apostasía en forma de una impostura religiosa. O sea que va a ser religiosa, pero falsa, una falsa religiosidad que va a terminar con la total negación de Cristo, no de lo religioso, sino de Cristo. Y como bien sabemos, Cristo se nos da, está presente, vivo en la Eucaristía. No es Cristo mensaje. Cristo mensaje, Cristo ideal, puede ser totalmente mal interpretado, mal usado en cualquier momento y por cualquiera. Es decir, si nos pensamos en la misma Sagrada Escritura, el demonio usa la Sagrada Escritura para tentar a nuestro Señor Jesucristo en el desierto, por ejemplo, y en distintas ocasiones también. Y los mismos judíos, avesados en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, usaban para negar, para atacar a Cristo. Por eso Cristo es el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios que se hace hombre de las entrañas purísimas de la Inmaculada Virgen María, se hace presente por el misterio pascual en la Eucaristía, en cada hostia consagrada. Contra la Eucaristía, o sea, contra el Cristo real, van a ir todos los ataques. No contra el mensaje ideal, porque se puede distorsionar de cualquier manera, sino contra el Cristo real. Por eso el anticristo va a ser, como lo dice también Daniel,
está anunciado en el mismo Evangelio, en el libro del Apocalipsis, la cesación del sacrificio cotidiano, nos dice Daniel, todo va a ser va a terminar en el culmen de un ataque a la Eucaristía. De allí una falsa religiosidad sin Cristo, Eucaristía. O sea que toda esta iniquidad va en contra de Cristo. Por eso vamos a ver que también la Divina Misericordia subraya de un modo particular el misterio pascual. Ustedes saben que en el numeral 67 del Catecismo, la Iglesia recuerda que toda la revelación está plena ya en la persona de nuestro Señor Jesucristo, hecho hombre, que caminó entre nosotros, pero que el mismo Señor suscita revelaciones privadas para sostener la fe o alguna dimensión de la fe de la Iglesia en algún momento de la historia, en un momento de crisis o puede ser en algún lugar. De esta manera, la Divina Misericordia viene en esta etapa final, a preparar al mundo para su segunda venida, y en todos los aspectos de este culto, de esta espiritualidad, realza el misterio eucarístico, sea la misma fiesta de la misericordia, sea la imagen que nos muestra las fuentes de la misericordia, que es la Eucaristía, como Santa Faustina verá también, y lo recordaremos enseguida, en distintas ocasiones de la misma Eucaristía brotan estos rayos de la misericordia, sea también la coronilla o la hora de la misericordia que nos sumergen en el misterio pascual. La Eucaristía es memorial vivo de la pasión de Cristo, es todo el misterio pascual allí presente, es decir, toda Dios donándose hasta el extremo en su pasión, muerte, resurrección y, como sabemos, también ascensión al cielo. Santa Faustina verá en el numeral 991 también estas falsas imposturas religiosas, que quiero verla, que terminan con un triunfo de Cristo eucarístico. Dice así: hoy vi que los sagrados misterios eran celebrados sin vestiduras litúrgicas y en casas particulares, por una tormenta pasajera, y miré el sol que ha salido del Santísimo Sacramento y se han apagado, es decir, han quedado ofuscadas otras luces y todos tenían los ojos vueltos hacia aquella luz, pero en este momento no comprendo el significado. Es decir, la confusión venía de otras luces, digamos, falsas religiosidades, imposturas religiosas, falsas religiones, y de repente todos quedan fascinados, seducidos, iluminados por la luz, el sol que brota de el verdadero culto a Dios a través de su Santísimo Sacramento, donde Él está en cuerpo y sangre, alma y divinidad. Cuando resplandezca el amor a Cristo Eucaristía, se apagarán las otras falsas luces y todos volverán al único y verdadero Cristo que está presente en la Santísima Eucaristía. O sea que de alguna manera Santa Faustina nos va preparando para este triunfo eucarístico que no ha sucedido todavía, por lo que se ve, que está revelado para el futuro, por más que ha habido distintas persecuciones en distintas partes del mundo, en distintos momentos, pero como bien sabemos, este culto ha sido abierto a la difusión pública, sobre todo a través de la institución de la Fiesta de la Misericordia y de la canonización de Santa Faustina. De ahí en más es donde alcanza ya un nivel de difusión mundial, o sea que la Divina Misericordia es para este tiempo, no era, digamos así, aunque quede reductivo, no era para la Segunda Guerra Mundial o para algún otro tipo de crisis de la ocupación nazi-comunista de su misma tierra polaca. O sea, hay un misterio en que Dios viene a reforzarnos, fortalecernos para esta prueba. Decíamos, el quicio de esta prueba es justamente la Eucaristía y los ataques contra la Eucaristía. A través de eso vienen todos los problemas, como también hemos visto hace poco, podemos verlo, ¿no es cierto?, en el Evangelio capítulo 6 de San Juan. En torno a la Eucaristía es cuando viene el abandono de los suyos, de sus discípulos, y por primera vez San Juan menciona la traición de Judas en torno al misterio eucarístico. Pero ahora, ¿cuáles son los ataques a la Eucaristía que van a suceder, o cuál es el modo de atacar la Eucaristía, el desamor a la Eucaristía? Bien sabemos que si el mundo genera una persecución, si esta impostura religiosa va a perseguir a Cristo Eucaristía, en primer lugar la crisis viene por la fe, por la falta de amor, la falta de respeto a Cristo en Eucaristía. En segundo lugar puede ser por el martirio, matando a los sacerdotes. Todo esto es un modo de atentar contra nuestro Señor Jesucristo presente en la Eucaristía.
Matando a los sacerdotes, privamos del sacrificio cotidiano, de la Santa Misa, de la donación total de Cristo a través de la Santísima Eucaristía. En tercer lugar, adulterando la materia, y cuarto, digamos así, la forma de la Eucaristía. En la materia, que no haya verdadera pan ácimo, digamos, para consagrar, o vino verdaderamente apropiado para el sacrificio eucarístico, o la fórmula en que se modifique las palabras de la consagración. Todo esto lo pueden ver, sea en internet, por supuesto, como también en otros artículos que les vamos a compartir, para tener una noción muy clara cuando uno puede ir previendo que ya esto se va creciendo, ya que estamos en un tiempo de gran apostasía. Vemos lamentablemente con mucho dolor la rebeldía, la falta de fe, la crisis, todo lo que podemos ir viendo en la Iglesia, suplicando por supuesto, reparando, suplicando que el Señor ilumine a los que se alejan de la verdadera fe. Pero bueno, son modos de que tenemos que ir viendo, formándonos, porque ya estamos en aquellos tiempos. Sea que para la venida del Señor, como para la misma aparición de este llamado anticristo, falten 30, 40, 50, 500 años, ya sabemos por voluntad de Dios que debemos prepararnos. Porque si no nos preparamos ahora, no preparamos a las próximas generaciones, no preparamos a nadie, y el mundo no va a estar preparado para la venida del Señor. Como el Señor clamaba en el Evangelio, cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra. Entonces, recordando estas palabras como una brevísima introducción, queremos ver cómo la Divina Misericordia, y particularmente Santa Faustina, apóstol de la Divina Misericordia, nos ilumina, nos eleva y corrige en el amor a la Eucaristía, a Jesucristo sacramentado, como quicio de toda la vida espiritual y la vida cristiana. Por si alguno piensa que hablar de vida espiritual es como algo más devocional o específico de laicos que quieren tener un mayor compromiso. No. Quicio de la vida cristiana es Jesús vivo y real, presente en la Santísima Eucaristía. Y hemos visto de un modo particular el amor de Santa Faustina, el amor eucarístico, vamos a comprender por qué, como el verdadero espíritu, digamos así, o eje del culto de la Iglesia a la Santísima Eucaristía, que es lo que vemos que está en crisis. Por supuesto, no es que sea una reflexión mía, no solo lo vemos, podemos verlo a diario, sino que son muchos los que ya han venido hablando de esto, sea San Juan Pablo II, con sus encíclicas, exhortaciones, Ecclesia de Eucaristía, Dies Domini, Redemptionis Sacramentum, el año de la Eucaristía, también Benedicto XVI, etc. Todo para fortalecer la falta, la crisis de fe eucarística que vemos día a día, y también con muchísimo dolor cómo se está maltratando día a día y crecientemente a Cristo en la Eucaristía. Sea por el manoseo, sea por el maltrato eucarístico, sea porque estamos escuchando con terrible dolor y escándalo cómo quieren dar la Eucaristía a personas en pecado mortal, en adulterio, a protestantes, a personas en uniones homosexuales, etcétera, etcétera. A nosotros nos toca no mirar a un costado, no hacernos los ignorantes o indiferentes, sino reparar y fortalecer la fe y el amor a Cristo Eucaristía para hacer una verdadera reparación. Entonces, en primer lugar tenemos que comprender esta realidad. Dios se queda sobre todas las cosas en la Eucaristía para estar con nosotros. ¿Qué hace con nosotros? Y lo digo rápidamente, 3 puntos que es lo que vamos a desarrollar en esta conferencia formativa. En primer lugar, para seguir propiciando con su sacrificio, su único sacrificio, el cual sabemos no se repite, no se renueva, no se hace de nuevo, sino que es el único y mismo sacrificio del Calvario presente en él, en su donación, allí en cada hostia consagrada. Entonces, en primer lugar decíamos, para seguir propiciando al Padre. En segundo lugar, para ser amado por nosotros,
se queda allí para ser amados por nosotros. Y en tercer lugar, podríamos decir, si bien son tres dimensiones de un único hecho, de una única realidad, para derramar gracias. Entonces, repito, Dios se queda sobre todo por un único amor infinito, por su amor hacia nosotros, pero en tres dimensiones, para seguir propiciando a su Padre, para ser amado por nosotros y para derramar gracias permanentemente sobre nuestras almas. Vamos a analizar entonces el primer punto de este amor de Dios en el Santísimo Sacramento, en esta donación eucarística. Dios, nuestro Señor Jesucristo, único Dios verdadero, con el Padre y el Espíritu Santo, se quedan para seguir propiciando al Padre, seguir realizando la obra de la redención. Les recomendaría, esto no hace falta que ustedes tengan el libro, por supuesto, de internet pueden sacar y leer de un modo muy particular la Sacrosanctum Concilium, la Constitución del Concilio Vaticano II sobre la Sagrada Liturgia, los puntos números 2 al 7. En la introducción, los primeros puntos, allí habla claramente cómo Jesucristo participa a la Iglesia, su vida, su sacerdocio, y la Iglesia a través de la liturgia sigue ejerciendo la obra de la redención. Vamos a ver cómo claramente hay una participación divina a su cuerpo, a la Iglesia. ¿Qué queremos decir con esto? En primer lugar, que la liturgia, a través de la cual tenemos la Santa Misa y los demás actos litúrgicos o sacramentos, pero donde está la presencia viva real de Cristo en la Eucaristía, no es algo que nosotros hacemos para ofrecerle, sino que Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se ofrece al Padre y le participa a su cuerpo místico la capacidad de seguir ofreciéndolo. Es decir, Jesucristo se sigue ofreciendo y la asocia a la Iglesia a su ofrecerse al Padre. Es decir, de un modo particular, Sacrosanctum Concilium II ejerce la obra de la redención. Podríamos decir de alguna manera que no hace nada la Iglesia, solo es participada, o que hace todo, porque ella administra, dispone, ofrece al Padre Eterno la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su ascensión al cielo, todo el misterio pascual. Por eso, nosotros participamos de este misterio. Cuando hablamos de eso no estamos hablando ni de cardenales, obispos y sacerdotes, por más que el sacerdote es el que consagra de hecho la Eucaristía, sino toda la Iglesia participando en este misterio. Entonces, Él ejerce, nuestro Señor Jesucristo, Él ejerce y participa a la Iglesia. Ustedes saben, pueden leer también, por supuesto, totalmente recomendable, Liturgia Romana e Inculturación, este documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, año 1990 y algo, perdón, no recuerdo ahora la fecha, en que presidida por el cardenal Ratzinger, donde va a aclarar algunos aspectos y recordaba, algunos aspectos de la Sacrosanctum Concilium, cómo debe ser correctamente aplicada, porque evidentemente había ya modos incorrectos, década del 80, década del 90, de aplicar esto y distorsiones ya, parte de lo que venimos diciendo de esta crisis eucarística. Entonces él va a decir que recordar que Iglesia viene de la palabra klesis, del griego, que significa llamado, es decir, el conjunto de los convocados, llamados por Dios a participar de este misterio eucarístico, de este ejercicio del sacerdocio único de Jesucristo. Es decir, la Iglesia no somos asamblea en sentido de juntados, reunidos, perdonen que diga amontonados. No está en nuestro ir a juntarnos y querer alabar, rezar, meditar la Escritura, sino que somos convocados. Hay una acción divina directa que llama. Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, decía: nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Convocados, llamados. Eso significa Iglesia. Los convocados por Dios, los llamados por Dios.
Y esto lo dice el Señor en el capítulo 6 de San Juan 2 o 3 veces. Insiste, la fe en el misterio eucarístico no es porque uno acepte un medio, un talismán, una cosa sagrada muy bendita, sino que somos convocados a participar de un misterio totalmente sublime. Entonces, vamos a ver también esto, no es una acción humana, por más fervorosa que sea, sino algo totalmente divino. Quiero citar en distintos momentos algunos aspectos de la vida de Santa Faustina. Es fundamental, si bien ella no hace un tratado eucarístico, si escuchamos las palabras del Señor, y su fe, su perseverancia, su sacrificio, como ella entiende que aun cuando está cansada, cuando está atormentada, cuando está bloqueada espiritualmente, ella participa del misterio eucarístico. No es el sentimiento ni el aporte humano lo que hace una participación activa, como lo dice el Sacrosanctum Concilium, todo el documento, sino la fe, la gracia. Pero veamos todavía la acción divina en el misterio eucarístico, en la liturgia. Esta participación, o sea, este ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, este don de Dios que nos participa su ofrecimiento, decimos que no es acción humana, sobre todo divina, que eleva a la humana, nos une a Él. Si nos participa algo es porque nos está uniendo a sí mismo por una gracia, la del bautismo o de la gracia de renovación, ¿no es cierto? La justificación cuando se la ha perdido por el pecado mortal a través de la confesión, o también podemos hablar de la comunión, que hay un incremento de unión, de participación. Por tanto, también el pecado nos desune, nos separa, nos aparta, porque, recurriendo nuevamente al Sacrosanctum Concilium, la participación activa de los fieles no está en cantar, leer una lectura, leer una intención, sino en un incremento de esa participación por la adoración, el silencio, fundamental, por supuesto, en la gracia. En la medida que yo estoy en pecado mortal, cada vez que estoy en pecado mortal, no en la medida, un solo pecado mortal me aparta de participar de esa unión con Dios, de ese ejercicio del ministerio, de la obra de la redención en el misterio eucarístico. O sea que nos une por la gracia, no por un afecto, un deseo, sino por la gracia. Es una unión real, no sentimental o afectiva, sino que por una gracia nos une completamente, con nuestros afectos, sentimientos, ilusiones, etc. El hombre entero es unido, pero hay una unión real por una gracia. En segundo lugar, nos eleva. No es que nos una como que Él viene a nosotros y nos deja en la chatura de nuestras debilidades y miserias, sino que hay una elevación. Es la misma palabra, no podría unirnos sin elevarnos, pero es una dimensión que tenemos que saber que nos eleva, alejándonos de lo mundano, del pecado, del demonio, de la propia carne, en cuanto oposición a la gracia, oposición a Dios. San Pablo dirá, no seamos ingenuos, la carne tira contra el espíritu y el espíritu contra la carne. El espíritu, que es elevado por la gracia, nos va separando. Acá no estoy hablando de nociones simplemente espirituales, estoy hablando de la liturgia. La liturgia en su silencio, en su respeto, en su vestimenta, en su canto, en nuestra participación se realizan todas estas obras. Por eso vamos a ver luego, simplemente me adelanto, vamos a ver que el culto, cuando hablo de culto no me refiero solamente a la Santa Misa, si bien primordialmente, de modo absolutamente especial, pero también en nuestra oración litúrgica, en la visita al Santísimo, en los otros sacramentos, en cualquier cosa que hagamos como iglesia, como oración, como unión a Cristo, al misterio pascual. En todo eso debe verificarse estas dimensiones del misterio eucarístico. Entonces, una oración, una participación de la misa no puede ser mundana, sentimental. La misa, la liturgia no puede ser un show, no puede ser que yo vaya a desbordar mis pasiones, mis afectos y piense que eso es espiritual. No estaría elevando, sino que yo estaría mundanizando la liturgia o la unión con Dios. Vamos a ver luego en cosas concretas, porque puede parecer todavía muy abstracto. Entonces, en otra dimensión de esta participación de algo divino es que nos enriquece. Si nos une, si nos eleva, eso constituye un enriquecimiento de gracias, de méritos. Es decir, el Señor nos
participa sus méritos, y por participar sus méritos nos hace valiosos, nos hace agradables al Padre. Cuando nos restituye, nos da la vida nueva, nos despoja del hombre viejo, nos hace agradables a Dios. Quiero leer este texto que lo voy a repetir en esta conferencia para ver otras dimensiones. Santa Faustina dice en numeral 482, si bien no está hablando ahora de la misa, si bien estaba consciente de la misa, de cada solemnidad que ella vivía, dice así: estoy consciente de mi misión en la Santa Iglesia. Mi empeño continuo es impetrar la misericordia para el mundo. Me uno estrechamente a Jesús y me presento como víctima que implora por el mundo. Dios no me rehusará nada cuando le suplico con la voz de su Hijo. Mi sacrificio es nada por sí mismo, pero cuando lo uno al sacrificio de Jesús, se hace omnipotente y tiene la fuerza para aplacar la ira divina. Dios nos ama en su Hijo. La dolorosa pasión del Hijo de Dios es un continuo aplacamiento de la ira de Dios. O sea que al unir, dice, mi sacrificio es nada por sí mismo, solo. Dice San Pablo, aunque entregara mi cuerpo a las llamas, aunque diera todos mis bienes a los pobres, etc., sin la caridad que me une, el amor de la gracia que me une a Cristo, no es nada. Pero cuando lo uno a Cristo por la caridad, por el amor, que es la gracia santificante, tiene el valor para aplacar la ira de Dios por sus méritos infinitos, por su sangre. Entonces, participar del misterio eucarístico, del culto que la Iglesia hace al Padre, a la Santísima Trinidad, unido a la segunda persona de esta Trinidad, nos une, eleva y enriquece, haciendo que nuestro sacrificio tenga valor, la ofrenda del sacrificio de Cristo, nuestra ofrenda, tenga valor sobrenatural. Por eso cuando hablamos de la liturgia, del amor eucarístico y cómo nosotros tenemos que tener este amor eucarístico, imagen de Santa Faustina, estamos hablando de algo totalmente divino, sobrenatural. Lo humano tiene que ser transformado y elevado, no tiene que ir puro y bruto allí. Como Dios me ama, yo tengo que poder ser espontáneo y hacer lo que quiera en la liturgia. Y vemos también en eso faltas de respeto, faltas de pudor, falta de armonía, de belleza. Parece algo más carnal que espiritual en el modo de rezar, de alabar, de querer glorificar a Dios, pero termina siendo algo totalmente desordenado, etc. Y que donde uno no ve la acción de la gracia del Espíritu Santo. Entonces es algo divino y sobrenatural. O sea, es una participación divina al cual somos invitados por la infinita misericordia y condescendencia divina. Esto es fundamental. No, vuelvo a repetir, no se trata de que yo tenga una especial devoción a la Eucaristía, sino que es el misterio de la redención. Por eso muchos santos, entre ellos San Vicente Ferrer, dice: cuando aparezca el anticristo, hará que se supriman las misas, perseguirá la misa, porque toda fuente de gracia viene por la Eucaristía. El Padre Pío, a San Pío de Pietrelcina, decía: es más fácil que el mundo viva sin el sol que sin la misa. Es el misterio pascual que se nos aplica día a día para la redención del mundo. Por eso he citado el número 2 del Sacrosanctum Concilium, que se sigue ejerciendo la obra de la redención. No es un recuerdo bendito, se ejerce cada día, en cada misa, se actualiza todo el misterio pascual por el cual somos redimidos y se nos aplica y somos salvados cada día por la misericordia divina. Entonces, vamos a ir al segundo aspecto. Hemos dicho el primero: Dios se queda en el Santísimo Sacramento para seguir ejerciendo la obra de la redención, seguir propiciando al Padre. Ya lo vamos a ver también de distintos aspectos. Ahora, el segundo aspecto, ¿no?, esta segunda dimensión de este por qué Dios se queda en la Eucaristía, se nos sigue dando, es para ser amado por nosotros. Dios está allí en la Eucaristía para ser amado por nosotros.
Dios no podría mandarnos el primer mandamiento, que es amarlo sobre todas las cosas, y quedarse ahí de adorno. Bueno, no, del refugio para cuando necesiten algo. No, su presencia eucarística no puede menos que estar en absoluta y única plenitud del primer mandamiento. Si nos hace que lo amemos, se queda para que lo amemos. Si nos ordena amarlo a Él, a Jesucristo, sobre todas las cosas, no puede menos que darnos los medios. El único y absoluto medio sobre todos los demás es Él mismo. Quedarse allí en el Santísimo Sacramento. No puedo citar 700.000 ocasiones en las que Santa Faustina vive de la Eucaristía, recibe visiones, gracias, inspiraciones, emociones en la adoración eucarística. Ella dice: vivo a los pies del Dios oculto en el Santísimo Sacramento. Allí era toda su vida. De hecho, quiso llamarse Sor Faustina del Santísimo Sacramento. Era toda una misión para nosotros. La imagen nos recuerda todo lo que ya he dicho. Todo se centra en el Cristo real, en el Cristo vivo, en el Cristo, en su misterio pascual, en su donación plena. Por citar uno, simplemente, los diálogos de Dios con el alma, dice: ante el Dios oculto en el Santísimo Sacramento, en numeral 1485 a 1489, el Dios que hace un diálogo con las almas, los hace desde el trono, dice ella, de la misericordia, que es el tabernáculo, el sagrario. De allí está Dios esperándonos para ser amado por nosotros, y lo que voy a decir en tercer lugar, para derramar derramar gracias continuamente sobre nuestras almas. Allí está intercediendo por nosotros permanentemente. El primer punto: quiere ser amado por nosotros, vamos a ver cómo, y quiere derramar continuamente gracias en nuestras almas. Santa Faustina dirá, numeral 784, paso largos ratos, mi deleite estar a los pies del Dios oculto en el Santísimo Sacramento. Dios está allí para eso. Entonces, por más que esto es una conferencia, no es propiamente una meditación, ustedes tienen que llevar a su vida, no solo a la vida de oración, a su vida este interrogante: Dios está allí para ser amado. ¿Lo amo? ¿Voy a darle amor? ¿O simplemente voy a cumplir con un precepto dominical, como cualquier otra religión, secta o falsa religión? Todas, ¿no es cierto?, si no son la única verdadera, entonces son falsas. No porque tengan mala voluntad de falsificar, sino porque no son verdaderas. ¿Voy a darle amor a Cristo en la Eucaristía o voy a cumplir? ¿O voy solamente a suplicar? ¿Cómo amarlo entonces? Si Dios está allí para ser amado, nos está esperando, dice: nadie se ha acercado a mí sin retirarse sin consuelo, le dice Jesús a Santa Faustina. Por más que está hablando sobre todo de la confianza, numeral 1578, el Señor nos dice que quiere ser amado. ¿Cómo lo amamos? Vuelvo a recordar que estas tres dimensiones de las que vamos a desarrollar en esta conferencia son una única realidad, pero queremos profundizarla a través de estas tres dimensiones. ¿Cómo amarlo? He dicho ya que amar a Jesucristo es gratificarlo, agradecerle, honrarlo, etc. O sea que si yo quiero amarlo a Él, no voy a tratarlo o a darle como a mí se me ocurre y siento, sino como Él quiere ser amado. A cualquiera de ustedes, a mí, si alguien me quiere agradecer o gratificar de alguna manera, no hace lo que se le ocurre, no va a ser algo desagradable a mí, sino que me gratifica con algo agradable. Un regalo, una palabra amable, algo que a mí me guste. Si no, no me sentiría amado, sino más bien maltratado, ofendido o burlado. Entonces, Cristo quiere ser amado en la Eucaristía, pero como Él merece, como Él quiere. Entonces, yo no voy a amar a Cristo con lo que a mí se me ocurre. Lamentablemente estamos viendo en este tiempo de la Iglesia un culto a la espontaneidad. Claro, como hay falta de formación, como hay falta de catequesis, como se ha hecho una especie de espiritualidad psicológica, es todo lo que brote de mi corazón, de mis sentimientos, de mis afectos, y a veces vemos en los mismos cultos eucarísticos, en la misma adoración o en el mismo rezo,
un brotar de espontaneidad, de cosas carnales, psicológicas, incluso decía recién, falta de pudor en el modo de amarlo, de adorarlo, y no se sabe confiar. Entonces, la confianza está y, digamos así, el culto se hace cada vez más exterior, más carnal y más vacío por falta de interioridad y de vida espiritual. Y así, la fe y la confianza. Entonces, volvemos a una materialización del culto como el Señor ya corrigió, ¿no? Abundancia de palabras y de gestos, inventar posturas, aperturas de brazos y un montón de cosas así. Y el Señor nos dice, no crean que por decir y hablar mucho o abrir brazos, bracear y aplaudir van a ser escuchados. Y nos enseña el Padre Nuestro. El culto va hacia el silencio, hacia la intimidad y no hacia la verborragia y la gestualidad que uno inventa porque siente. Entonces, todos estos son pequeños detalles, pero que pueden afectar a eso. No quiero hablar de un modo particular que suene a crítica, pero el tema del aplauso, por ejemplo, que no es algo litúrgico, me viene a la memoria, por más que lo había notado el Padre Pío en ese modo, le preguntaron alguna vez, y él dijo, no, dice, en el Calvario, porque la misa es el Calvario, los únicos que aplaudían eran los enemigos de Cristo, en su mayoría, claro, eran judíos, y los demonios. O sea que también le preguntaban cómo debemos asistir a la misa, como San Juan y la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Lo mismo dice Santa Faustina, numeral 913 y 914. Oh, qué gran misterio sucede durante la Santa Misa. ¿Cómo deberíamos participar de esta muerte de Jesús? Bueno, lo dice claramente, se lo cito, numeral final del 913 y numeral 914. Entonces, nosotros tenemos que ir a amarlo y tenemos que aprender a amarlo. Crisis que he citado en la introducción es justamente esa crisis de fe y de amor, y como vemos faltas de respeto, faltas de amor, faltas de delicadeza, hasta llegar a un colmo que va a ser, como hemos dicho también, el colmo de la iniquidad. Por eso nosotros tenemos que formarnos y reparar en el verdadero culto de la Iglesia, la Eucaristía, no el falso, no el que está en crisis, para también, siguiendo de esta manera, imitar a Santa Faustina y dar el verdadero culto a Dios. Entonces, evidentemente que un verdadero culto, un verdadero acto de oración, un verdadero acto litúrgico, una participación, tiene todo lo que dije en el primer punto, ¿no? Como es participado por Dios, no es lo que yo hago, me tiene que unir a Él, o sea, tiende solamente a la gracia, nunca tiende a mantenerme en pecado mortal, me tiene que elevar, no tiene que ser un desbordamiento de mis sentimientos, sino que me tiene que haber elevado hacia algo espiritual. Santa Faustina dice, voy comprendiendo que cuanto más espiritual el alma, tanto más espiritual es su relación con Dios, y no hace caso a los sentidos, a los sentimientos. En una poesía, 1380 y algo, Santa Faustina dice, los sentidos no me estorban, no les hago caso. Y a veces vemos que, sea un grupo de oración como nuestra oración personal, queremos forzar sentimientos y luchamos y decimos frases, parece que vamos a convencerlo a Dios con una frasecita, con una expresión, y queremos forzar o experimentar algo o conseguir algo de Dios con puro esfuerzo natural, cuando al contrario debe crecer la fe pura, la confianza, el silencio y el abandono. Todo lo que es la pedagogía litúrgica de todo el rito eucarístico como de los otros sacramentos nos llevan al misterio. Entonces no podemos hacer cosas que nos saquen de él. Por eso, ¿cómo amarlo a Cristo en la Eucaristía? Ahí están los 4 fines del sacrificio eucarístico, de toda la liturgia y de nuestra oración. Lo digo brevemente: adorándolo, agradeciéndolo, expiándolo, reparándolo y suplicándole. Ese es el modo de amar. Vamos a ver que no excluye el trato íntimo, personal, sino que esto lo purifica, lo eleva, lo une, lo enriquece. Adorándolo, glorificándolo, alabándolo. Pero recordemos que no es un ídolo musical, de rock, etc., no es un artista, es Dios.
esta alabanza, esta adoración, esta glorificación debe tener todos los parámetros de un acto de culto, de adoración. Lo vamos a citar enseguida. Agradeciéndole todo lo que recibimos, dándole gracias por ser quien es, por ser como es Él en sí mismo y todos los infinitos dones que su infinita misericordia nos da. Reparándolo, propiciándolo, pidiéndole perdón, ofreciéndole reparación, expiación o propiciación, como de hecho decimos en la coronilla y la Santa Misa, que el ofrecimiento de su cuerpo y sangre, alma y divinidad, como lo hacemos también en la coronilla, suplicándole y confiándole todo, suplicándole por todas nuestras necesidades y confiándole todo, lo que es un modo de súplica también y de abandono en Él. Entonces, 4 modos de amar a Dios: adoración, acción de gracias, reparación, expiación o propiciación, y 4, súplica. En la liturgia, que es, hemos dicho ya, citando el Sacrosanctum Concilium, obra del Espíritu Santo en la Iglesia, que ya recita el Sacrosanctum Concilium, ya desde el primer momento de la ascensión, los discípulos se reunían todos los días para la acción de gracia, la fracción del pan, la oración en común. Eso se hizo desde el primer instante de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y esperando a la espera de Pentecostés. Entonces, es el Espíritu Santo el que ilumina, guía, ilumina también el acto de culto, lo guía para que no se desvíe, lo realiza, ya hemos dicho, y enciende, enfervoriza, con actos sobrenaturales de fe y de adoración verdadera. El Padre quiere adoradores en espíritu y en verdad, y eso es lo que hace el bautismo, nos recuerda la Sacrosanctum Concilium número 2 y subsiguientes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No actos sentimentales, sino sobrenaturales de fe y adoración verdadera. ¿Qué significa? Son actos litúrgicos. Voy a señalar apenas algunos porque ustedes tienen que corregir esto, que significa corregirlo o no participar, no sumarse a ese tipo de cosas y enseñar a los demás a corregirse. Cuando hablamos, por ejemplo, de la liturgia, son actos litúrgicos en sentido pleno de la palabra. Es decir, por ejemplo, sucede en la Santa Misa que en la procesión de entrada, no es una procesión como quien hace una fila para el banco, para el cine, para comprar algo en un comercio. Es una procesión litúrgica. Lamentablemente vemos en esto muchos desórdenes. ¿Por qué? Porque se entra saludando, se están sonriendo, algunos sacan fotos, algunos quieren grabar. Es un acto litúrgico, es un acto de oración. Tanto los ministros, acólitos, monaguillos que entran en procesión, como las personas que están en el banco de la iglesia, por ejemplo, para tal procesión, mientras se ingresa para la Santa Misa, están realizando un acto sobrenatural litúrgico. No cabe lo humano, es decir, de la sonrisa, del mirarse, de sacarse fotos. Un sacerdote me decía, un sacerdote que tenía una gran experiencia de Dios, me decía, si pudiésemos comprender lo que Dios hace en cada Santa Misa, desde el primer instante hasta que termina, veríamos que el sacerdote no hace nada, es pura acción divina. Por tanto, también, por ejemplo, el saludo de la paz no es un saludo humano, no es un saludo que lo podríamos hacer en la calle o lo pueden hacer budistas, ateos, evangélicos, protestantes, judíos. No es ese mismo saludo, es absolutamente distinto. Por eso la Iglesia ha corregido que es solamente, hace 4 años, un nuevo comunicado, solamente el que tenemos a la derecha y a la izquierda. Es un saludo litúrgico. Y así los silencios. El Sacrosanctum Concilium habla, o sea, el mismo documento que habla de la participación activa o del canto popular, habla del canto gregoriano, del uso del órgano y del silencio. Cuando se habla de canto popular, no estamos hablando del canto que se escucha a la vuelta de tu casa o de lo que la moda va llevando, sino, a diferencia del latín, un canto en lengua vernácula o popular. Nunca la Iglesia habló de ritmos mundanos, de ritmos de carrusel, de calecita o de música de bares o de folclore o de cosas así. Tengamos en cuenta, por más que sea de todo para un tratado aparte,
pero digamos que tanto la liturgia como el canto no puede oponerse al silencio, sino que tiene que llevar al silencio de mi vida íntima con Dios. Y así todos los cantos deben llevar este acto de amor, de adoración verdadera. En tercer lugar, por más que uno podría hablar muchísimo más, decíamos, tercera dimensión de este amor de Cristo en la Eucaristía es para derramar gracias, para derramar permanentemente sus gracias. Lo he dicho citando sea el diálogo de Dios con las almas, como Jesús quiere que vayamos allí a recoger gracias permanentemente. Este derramar gracias de Dios lo hace, podemos hablar de 4 aspectos distintos. En primer lugar, la comunión sacramental. En segundo, la adoración eucarística. En tercero, las visitas al Santísimo Sacramento. Y en cuarto lugar, la comunión espiritual. Ahora, vuelvo a decir, es imposible citar permanentemente en Santa Faustina su vida eucarística. Ir a la adoración, ir al sagrario, ir continuamente al tabernáculo, trono de la misericordia, todas las gracias, visiones místicas, el fortalecimiento de su propia misión, escuchándolo a través de Cristo Eucaristía, etc. Entonces, cito breves, poquísimos citas del diario de Santa Faustina respecto a la comunión sacramental, numeral 1385, cómo Jesús padece porque se ha descuidado su amor eucarístico, todo el amor que Él quiere derramar en la Santísima Eucaristía, y por más que se queja, sigue donándose. No es simplemente una queja que uno podría decir, tengo que reparar, sino que vemos el mismo amor de Dios. Deseo unirme a las almas humanas, mi gran deleite es unirme con las almas. Has de saber, hija mía, que cuando llega un corazón humano en la Santa Comunión, tengo las manos llenas de toda clase de gracias y deseo dárselas al alma, pero las almas ni siquiera me prestan atención, me dejan solo y se ocupan de otras cosas. Oh, qué triste es para mí que las almas no reconozcan al amor, me tratan como una cosa muerta. Podemos leer también el numeral 1447, el Señor dice lo mismo, el dolor porque viene con tanto amor en la Eucaristía, Él en persona, y nosotros lo tratamos como una cosa muerta. Dice la imagen de la madre que no es amada por sus hijos. En el numeral 1770, en un retiro espiritual, estoy con el diario de Santa Faustina, Jesús le dice así, aquí estoy todo entero. No sabemos, vas a meditar ahora mi amor en el Santísimo Sacramento. Aquí estoy todo entero para ti, con el cuerpo, el alma y la divinidad. O sea que Dios está allí para ser amado, no solo recibido, sino amado, reparado, consolado. ¿Es así mi fe eucarística y mi vida eucarística? En segundo lugar, la adoración eucarística, decíamos. Es tal esa presencia absoluta, Santa Faustina ve, por ejemplo, numeral 370 o 657, que de la Santísima Eucaristía expuesto en la custodia brotan los mismos rayos que de la imagen, o cuando lo ve una vez vivo en la pasión crucificado, salían los mismos rayos. ¿Por qué? Porque Cristo está plenamente en cuerpo y sangre, alma y divinidad. La Eucaristía es Dios, oculto bajo los velos sacramentales, pero es Dios allí para derramar sus gracias. Visitas al Santísimo también, Jesús le dice, numeral 367, 784, cuánto espero a las almas, deseo que vengan a mí, el trono de misericordia, que también le dice numeral 1485, el trono de la misericordia de la cual quiero descender a las almas, derramarle gracias y no quieren venir a mí. El sufrimiento permanentemente de su corazón que es olvidado. Y hacemos a veces de la religión un culto con normas, etc. Y no nos damos cuenta que hay un corazón, un ser vivo en la Eucaristía que quiere ser amado. Por eso decía al principio, se queda para que vayamos a darle amor allí en el Santísimo Sacramento. Dejo para su lectura y consideración numeral 367 y 784. Y en el caso que no podamos, allí la comunión espiritual. Termino con esto.
Como ustedes saben, vamos a dar lugar también luego a las preguntas para poder responder sus inquietudes. Entonces, Santa Faustina es para nosotros un vivo ejemplo de un amor a la Eucaristía. Ella, apóstol de la misericordia, apóstol de los últimos tiempos, porque prepara al mundo para su segunda venida, ella nos muestra cómo debe ser el apóstol de la misericordia, apóstol de los últimos tiempos. Almas plenamente eucarísticas. Si todo el ataque va a ser en contra de la Eucaristía, evidentemente, los satanistas lo saben y hacen todo tipo de ataque contra la Eucaristía, nosotros debemos reparar y fortalecernos en el amor de la Eucaristía, en el amor verdadero a nuestro Señor Jesucristo sacramentado. Él nos está esperando, Él requiere ese amor. Terminemos con una breve oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tus manos generosas y providentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alabado sea el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Santa Faustina, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.